tal estáis? Aquí con mi planta. Es atípico en una familia pastoral que esté solamente sentadito, y recibiendo la alabanza, recibiendo el mensaje, pero yo creo que también viene bien de vez en cuando, ¿verdad? Descansar un poco y recibir cuando en otros momentos dais. Y en esa línea vamos a pensar hoy, porque vamos a reflexionar en la parábola del sembrador. No sé qué os voy a decir que vosotros ya no sepáis, porque es una parábola que tantas veces se ha reflexionado, ¿verdad? Pero que sin embargo, pues ha tocado, ha coincidido con el día de hoy, y me parece además un texto muy oportuno. Lucas, capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Vamos a ver tanto la parábola del sembrador como su explicación, que se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Cierto día, dice el autor del Evangelio, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo, se lo quita del copero, viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado y por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida se marchitan. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vemos que Jesús dirige esta parábola a las multitudes, a personas que seguían a Él, no solamente a sus discípulos, por supuesto. Luego ya comprobamos que la interpretación adecuada de esta parábola solamente se lo comparte a sus discípulos. De algún modo sabemos también que la forma en la cual tenía Jesús de enseñar a las multitudes era en su lenguaje. Y qué mejor una cultura israelita de ese tiempo, donde la agricultura era algo muy común para aquella época. Una agricultura incluso rudimentaria, podríamos decir. Hoy en día ha cambiado muchísimo. Cuando leemos una parábola, debemos descubrir los elementos más característicos que se encuentran en esa narración. Por un lado vemos a un agricultor, vemos el valor de las semillas, un campo, y entenderíamos incluso, aunque no se menciona, un señor del campo, ¿verdad? En otras parábolas sí se nos muestra que hay un señor de la viña, que tiene todo bajo su poder y que de algún modo delega a labradores, a obreros. Pero en este caso no se habla de ese señor del campo. Por otro lado vemos que la forma en la cual este sembrador, este agricultor, empieza a plantar las semillas, pues es de una forma, pues, un poco, vamos a decir, inmediata, desentendida, ¿no? Parece que el agricultor no se esfuerza por quizá trabajar del todo la tierra, ¿verdad? De algún modo podríamos imaginar que cuando una persona esparce las semillas,
aproximadamente acapararía un terreno de 4 o 5 metros cuadrados. Habría que tirarlo demasiado fuerte para que salga más allá de un campo donde se supone que se araría, se trabajaría, se abonaría con el fin de que la semilla dé buen fruto. Entonces nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué este campo está lleno de espinos, de rocas? Hay un camino no arado donde tampoco habría ningún tipo de posibilidad de que la semilla germine. ¿Por qué se dará esta, vamos a decir, realidad en esta parábola, verdad? Vemos 4 tipos de terrenos. Un terreno que es el camino, otro terreno que está lleno de rocas, otro terreno que está lleno de espinos y un terreno, por último, que es fértil, donde sí da buen fruto, donde sí crece verdaderamente la planta que se haya esparcido. Por tanto, cuando vemos este texto, deberíamos de plantearnos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús plantea esta parábola de una forma tan inmediata? Da la sensación de que el agricultor no puede perder el tiempo en trabajar mucho la tierra. Y cuando vemos el carácter de Jesús a la hora de predicar las buenas noticias, y ni qué decir del apóstol Pablo, se ve ese carácter de inmediatez, de ir a las diferentes regiones, aldeas, a predicar la buena noticia. Vemos incluso la carga del apóstol Pablo por saber que no tiene tiempo, no solamente porque ha estado encarcelado en varias ocasiones, no solamente porque ya sabíamos que estaba a punto de morir, como lo comenta en 2 de Timoteo, sino porque creía verdaderamente que el Señor iba a regresar por segunda vez. Estaba convencido de que eso pasaría. De algún modo Pablo le insiste una y otra vez, y así lo hemos estudiado en las cartas a Timoteo: no pierdas el tiempo con personas que no merecen la pena, que traen falsas doctrinas, que intentan engañar a las mujeres, que buscan la verdad, pero desgraciadamente no la encuentran. No hagas caso a esas personas que rechazan a lo único que les hace falta para entender la verdad, que es el Espíritu de Dios. Por tanto, podríamos pensar que esta parábola de algún modo se plantea también mostrando un carácter esencial del Evangelio, que es inmediatez, hacerlo rápido, hacerlo pronto, porque en cualquier momento el Señor puede volver. Podríamos trabajar los terrenos, por supuesto, pero de algún modo también Jesús nos está planteando: la roca seguirá siendo roca, el camino seguirá siendo camino, las espigas seguirán siendo espigas. Porque no es transformar la roca en tierra fértil, es apartarla. No puedes coger la espiga y convertirla en tierra fértil, la tienes que quitar. Y el camino, si eso lo puedes arar o dejarlo a un lado y vivir por otro sitio, donde no haya gente que esté pasando y machicaría las plantas que salen. Y llama la atención, ¿verdad? Porque de algún modo Jesús, en su sencillez, nos comparte parábolas. Y sin duda esta parábola del sembrador y también la del trigo y la cizaña son para nosotros bisagras a la hora de entender las parábolas de Jesús. Porque son parábolas que Jesús mismo las explica detenidamente. Hay otras que muchas veces nosotros la hemos interpretado sobreespiritualizándola, diciendo cosas de la parábola que no dice. Y no hablo como aplicación, porque a la hora de aplicar un texto podríamos, ¿no?, reflexionar de detalles e inquietudes que aparecen en una narrativa, sino incluso de interpretaciones. Lo comentaba el viernes con una hermana, ¿no?, como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las otras 5, como de algún modo hay personas que a partir de esa parábola han dado a entender que la salvación se pierde. Porque en varias ocasiones el aceite representa al Espíritu Santo. Y si esas mujeres insensatas tuvieron un poco de aceite pero lo perdieron, significa que por un tiempo fueron del Señor, creyentes, y luego perdieron esa salvación, perdieron esa relación. Hasta incluso esa mala interpretación se aplica a la parábola del sembrador. Vemos que de 4 terrenos, 3 son un fracaso. A nivel de estrategia misionera nos hace ver que el 75% de nuestro esfuerzo, desgraciadamente, no va a dar frutos. Pero el 25% va a dar mucho más que todo el tiempo que hemos perdido, aunque no lo hemos perdido porque el trabajo del Señor nunca es en vano, en ganar la tierra, en llevar el Evangelio de Dios a todas las regiones del mundo.
Y sí, sabemos que cuando se menciona de ciertos terrenos donde de algún modo crece por un tiempo pero se seca o los espinos le ahogan, algunos han dicho, quizá referencia a aquellos hermanos que han estado por un tiempo en la iglesia o que incluso han servido dentro de la iglesia, pero que por cualquier razón se han marchado. Por un lado, hay que entender que aquellos hermanos que se han ido definitivamente, no solamente de la iglesia, porque esta iglesia local no es el lugar de salvación, es la iglesia de Dios, que es universal y se congrega en diferentes lugares, la que tiene la salvación de Dios. Por tanto, cuando una persona se marcha de la iglesia, por un lado, quizá pueda ser porque no haya sido creyente, pero por otro, no podemos juzgarle y decirle, tú nunca vas a ser de Dios. Todo lo contrario, debemos orar por esa persona, trabajar en su familia, porque en el último momento puede recuperar su relación con Dios o empezarla. Como pasó con aquel ladrón que estuvo crucificado con Jesús, ¿verdad? Que en el último momento, instante de su vida, se convirtió al Señor. Y entendemos que está en el reino de Dios, como nosotros estaremos. Vemos que Jesús, de algún modo, en su forma también, a veces con hipérboles, otras con ironías, usa palabras, alusiones también al Antiguo Testamento, que nos pueden chocar bastante, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, para que viendo no vean, para que escuchando no oigan, no entiendan. Nos llama muchísimo la atención, ¿verdad? Suena chocante. Es como cuando, enseñando a sus discípulos, les dice, porque así, el que más tiene, más tendrá. Y el que menos tiene, hasta eso perderá. Son versículos que, en efecto, como evangélicos, yo creo que casi todo el mundo tiene o una cruz o un versículo en su casa, ¿no? Hasta ahora no he conocido a ninguno que tenga estos versículos particulares en su casa. Pensar que ir a visitar a un hermano y en su casa tiene un versículo, el que tiene más, más tendrá, y el que tiene menos, hasta eso lo perderá. La verdad que no da ningún tipo de esperanza, pero porque a veces lo entendemos mal. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús justo ya en la mitad entre lo que la parábola es en sí misma y la explicación, cuando dice aquellos que miren no vean realmente y aquellos que oigan no entiendan lo que oyen? Sin duda nos muestra Jesús que de algún modo ya en el Antiguo Testamento estaba sucediendo esto, cuando Dios levantaba profetas para hablar a su pueblo. Ellos no querían entender, no querían recibir ese mensaje de parte de Dios. Es una de las señales que el apóstol Pablo le da a Timoteo, ¿no? Habrá un tiempo donde tendrán comezón de oír la verdadera palabra de Dios, pero preferirán escuchar mentiras, ideas que a ellos les satisfagan. Supuestamente esa es una señal del futuro, pero como os compartí, son señales que constantemente se van produciendo en nuestra humanidad. Lo podemos ver, por ejemplo, con Jeremías, cómo insistía al rey de Israel que se pueda entregar a Babilonia. Y sin embargo él estaba empecinado en hacer pacto con Egipto para de algún modo hacer resistencia. Y de repente apareció un profeta por ahí que le dijo al rey lo que quería escuchar. Y por supuesto le obedeció a aquel que quería oír. De algún modo nos puede chocar, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, Jesús, pero ¿por qué no le diste una oportunidad más al pueblo de Israel? ¿Por qué no le compartiste esta explicación de la parábola del sembrador a las multitudes y solamente has reservado estas verdades a sus 12 apóstoles? Debemos entender la identidad. La roca sigue siendo roca, la espiga y el camino, camino. ¿Qué os quiero decir con esto? Recordad que dentro de los 12 hubo uno que no era tierra fértil. Y ese escuchó la explicación de la parábola del sembrador. ¿Acaso la entendió? En definitiva, Jesús no quería perder el tiempo. Y esto nos puede chocar, hermanos. Porque quizá a veces hemos confundido las estrategias o pautas que Jesús nos muestra en su palabra con los buenos modales. Que por supuesto es evidentemente necesario tener buenos modales, pero hay veces que debemos cortar por lo sano. Hay veces que por más que reguemos una planta, esa planta se va a morir.
quizá debamos invertir esa agua en otras plantas. Por eso yo no veo ningún tipo de contradicción, ni de injusticia, ni conflicto en que Jesús diga, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan. Porque aún diciéndoselo claramente, no lo iban a hacer, no lo iban a entender, no lo iban a poner en práctica. Al igual que Judas no lo entendió, habiendo convivido con Jesús durante todos sus años de ministerio. Y no solamente estamos hablando de una buena predicación explicada de un sermón de Jesús, estamos hablando de que ha vivido con el Mesías, que aún así no ha entendido quién era el Mesías. Vimos también recientemente, ¿no?, cómo hay otros ejemplos de personas que aún siendo seguidores de Jesús no entendían la identidad de Cristo. Juan el Bautista, ¿os acordáis? Como aquel que decía, viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ya está puesta la hacha, echará a un lugar el trigo y a otro lugar la paja, y lo quemará con un fuego interminable. Y sin embargo, luego aquel que dio confesiones tan inmensas y preciosas de Jesús, en un momento dado envía a 2 de sus discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otro? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Juan, el que ha confesado tantas cosas de Jesús, haya tenido esas dudas? Pues sí, vemos que desgraciadamente, aún teniéndoles delante, no comprendían las cosas. Y entiendo que a veces en nuestros afanes y preocupaciones, cuando leemos la Biblia, yo creo que es un sentimiento totalmente legítimo, nos gustaría tener a Jesús delante, físicamente. Hasta incluso nos daría una sana envidia de haber formado parte de este tiempo y no de este siglo. Pero debemos recordar que muchas personas, aún viviendo en este tiempo, aún teniendo a Jesús delante suya, no pudieron entender quién era Él. Y nosotros, que no hemos visto, creemos en Él. Tenemos el privilegio de la fe, un recurso, un don que Dios nos da, que sabemos que tiene fecha de caducidad. Porque nos enseña 1 Corintios capítulo 13, que en este mundo hay fe, hay amor y hay esperanza. Pero la fe y la esperanza no existirán en el reino de los cielos. Porque ya no habrá nada que esperar, todo habrá sido consumado. No habrá nada que creer, estaremos cara a cara con Dios. Experimentaremos la profundidad del amor que es para siempre. Porque Dios es amor. Y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por tanto, cuando contemplamos esta parábola y vemos estos conflictos, debemos considerar también, ¿no?, en por qué de algún modo el sembrador tuvo ese carácter rudimentario, ¿no?, de esparcir las semillas. Me puse a leer algunos datos de cómo la agricultura ha ido evolucionando. Me llamó la atención un dato que leí, que decía que aquellas semillas que nosotros hacemos crecer, vamos a decir, de una manera un poco condicionada. Yo creo que en el colegio todos los niños lo hemos hecho, ¿no? Hemos cogido, por ejemplo, un hueso de aguacate y lo hemos cubierto de un poco de humedad para que le salga la raíz, la hojita, y luego lo hemos puesto en una tierra, ¿verdad? Le hemos dado un tratamiento, un cuidado, lo hemos mimado un poquito para que salga la plantita y luego ya lo hemos transportado a la tierra, ¿verdad? Me pareció interesante una cosa que leí al respecto, porque decía que aquellas semillas que son esparcidas a la tierra fértil y que por sí mismas, porque no todas tienen por qué dar, pues crecen, brotan, etc. Aquellas, con el paso del tiempo, van a adquirir mejores raíces, una mejor base, que aquellas semillas que hemos de algún modo transportado. Me pareció un dato muy interesante, porque me hace pensar en la sobreprotección, la cual es un gran problema, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de nuestras familias. A veces, por querer hacer bien a nuestros hijos, les hacemos mal al sobreprotegerlos, al no darles circunstancias, momentos en los cuales crecer, madurar, independizarse, equivocarse quizá, siempre y cuando no sea un error que no tenga, pues, una vuelta, que no pueda subsanar esa situación.
Por tanto, me llamó mucho la atención porque de algún modo entendí, ¿no?, cómo Jesús no solamente tenía ese carácter de inmediatez, sino que quería que sus discípulos por sí mismos también crezcan, se fortalezcan. Por otro lado, también me hizo ver esos textos que leemos, ¿no?, cuando Jesús comisiona a los 70 o 72, dependiendo del texto griego que leamos, y los manda a que prediquen a las aldeas, ¿no? Y vemos ese carácter de inmediatez, porque tienen que ir a las aldeas, entrar a las casas y les invitan a comer con aquellos que les inviten a comer y traer la bendición a esos hogares y la buena noticia. Si por alguna razón le rechazaban, se debían ir, y de algún modo, como ejemplo de juicio para esas aldeas, era echarse el polvo de sus zapatos. Y aquel juicio sería peor para ellos que para aquellos que no han recibido la buena noticia. Menuda enseñanza la tenemos ahí, ¿verdad? Porque nos hace pensar en la importancia de predicar el Evangelio de manera consciente, de manera responsable, sin quitar aspectos que a veces nos puede costar escuchar el Evangelio, pero que debemos compartirlo. Desgraciadamente, en algunos momentos hemos minimizado el Evangelio, lo hemos adulterado, lo hemos modificado. Y quizá no estemos predicando otro Evangelio, como Pablo les dijo a los Gálatas, ¿verdad? Estoy asombrado de que habéis recibido otro Evangelio al que yo os prediqué. Y os ruego que ni siquiera aunque ángeles os traigan ese mensaje, lo escuchéis. Quizá nosotros no estamos predicando otro Evangelio. Quizá simplemente es un Evangelio que está compartido a la mitad o sin algunas partes, y debemos reflexionar en él. Por tanto, ese carácter de inmediatez, de trabajar en medio de todos estos procesos de crecimiento, diferentes zonas rocosas, con espinos, el camino y la tierra fértil, nos también deben hacer pensar, ¿no?, en cómo de algún modo surgen agentes naturales, circunstancias que nos pueden afectar. De algún modo podríamos resumir que los tres enemigos aquí son el maligno, el mundo y el pecado. Jesús, da ejemplos, ¿no? Las aves representan al diablo que viene y quita lo que entra en sus corazones o lo que estaba intentando entrar en sus corazones. Luego la riqueza, los afanes de la vida y todas estas cosas que hacen referencia a nuestros deseos mal orientados, mal aplicados y por supuesto al entorno hostil en el que vivimos. Luego, por un lado, pensaba, ¿no?, en su día, hace mucho tiempo, cuando tuve la oportunidad de leer esta parábola por primera vez por mi cuenta, pensé, qué desprecio por la semilla, ¿verdad? Porque, como decía antes, pudiendo trabajar quizá la tierra y así no estar tirando la semilla, lo impresionante de esto es ver cómo, aunque sea solo una semilla, ¿no?, la que caiga en tierra buena, todo lo que se adquiere con esa semilla es mucho más incluso de todo lo que se ha invertido en la tierra. Y pensaba, ¿no?, Señor, ayúdanos a discernir en qué personas debo plantar la semilla de una forma y de qué manera en otras. Porque, como digo, a veces es algo que nos puede chocar, ¿verdad? Decir, pero no estás haciendo una especie de acepción de personas o algo. ¿Por qué en una persona invertirle más tiempo y en otras no? Pero es precisamente lo que Pablo le enseña a Timoteo. No estamos hablando de lo que tú crees o lo que yo creo, o lo que tú entiendas y lo que yo entiendo. Estamos hablando de lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo sé que los modales me dicen que tengo que tratar a todos por igual lo máximo posible. Pero veo que Jesús hace una criba, que Pablo hace una criba. Podríamos decir, pero Jesús, ¿por qué has escogido solamente a 12? ¿Por qué no has escogido a 25? Pero Jesús prefirió plantarla ahí, la buena tierra, en unos pocos, para que después de ellos salga un montón de semillas, un montón de frutos. De algún modo también nos hace ver que aquellos que hemos sido plantados nos convertimos en plantadores, ¿verdad? Con esa planta sale y da sus frutos y esos frutos caen y esas semillas en la tierra vuelven a germinar y vuelven a salir y vuelven a una y otra vez como un círculo vicioso, ¿no?
Es lo que también en algunos libros de teología nos enseñaban entre la diferencia del discipulado y la evangelización, entendiendo que la evangelización es más un acto puntual y el discipulado un proceso. Nos sacaban incluso hasta las cuentas en estos libros de teología que nos hacían ver, concretamente misionología, es decir, el estudio de la misión, que nos planteaba, ¿no? El evangelio puede ser, la manera de evangelizar puede ser algo muy impresionante. Convocas a 10.000 personas, sobre todo en países como Latinoamérica y Estados Unidos. Aquí, desgraciadamente, es muy difícil hacer eso. Y predicas el evangelio, traes ahí un evangelista que tenga pues unos dotes de predicación y de homilética impresionantes. Y seguramente salgan 3.000 al frente, ¿no? Diciendo, yo creo en el Señor, quiero bautizarme, quiero ir a una iglesia. Y qué bueno, ¿no? Sale ahí las noticias y los deseos. 2.000 personas, 3.000 personas se han convertido. Pero luego si hacemos los estudios de qué ha pasado con esas 2.000 personas, ¿dónde están? A veces descubrimos que sí, quizá han tenido ese deseo de seguir a Jesús. Han brotado un poco, como los que están en las rocas, los espinos, pero luego han marchitado, se han ahogado y se han quedado ahí. En solo un ímpetu, en una sensación, y no en una decisión, no en un compromiso. Sin embargo, el discipulado, aunque muchas veces cuesta, cada uno tiene su carácter, se invierte mucho tiempo. Muchas veces, si ese discípulo luego es consciente de los pasos que debe dar, verdaderamente va a tener la carga de en algún momento convertirse en maestro de otros y capacitarles para que sean discípulos y luego también maestros, y así una y otra y otra y otra vez. Lo maravilloso de todo esto también, hermanos, es entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Por un lado vemos, o podríamos identificar, aunque Jesús no lo dice así, ¿no? De algún modo se ocupa más de decir la semilla es la palabra de Dios. Estos campos representan a 4 tipos o 4 grupos de personas y también las causas por las cuales algunas semillas no brotan. Pero entendemos, por supuesto, que el Señor de todo este terreno, el Señor de toda la creación, como hemos cantado en la alabanza, es Dios. Y por eso me encanta mucho el texto que está en 1 Corintios. Yo os invito a buscar si alguno quiere. Capítulo 3 de 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Dice el apóstol Pablo: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por supuesto, cada semilla, continuando con la parábola, es responsable de alimentarse del sustrato de la tierra, del agua, de los recursos, de los minerales que encuentra allí. Y es un buen punto para nosotros,
¿Cómo se encuentran nuestras raíces? ¿Cómo nos estamos alimentando cada semana? Porque evidentemente, si no aprovechamos el sol, si no aprovechamos el agua, el abono, los minerales, nos vamos a marchitar. Y hay veces que los agricultores, o los padres, o los pastores, por querer que la persona crezca más, porque la vemos estancada, le sobreprotegemos o le sobrecargamos. Y en vez de hacerles bien, les hacemos mal. Por supuesto, también hay aquellos padres, aquellos pastores, aquellos agricultores que plantan sus semillas y son descuidados y las dejan ahí. Que tienen hijos y luego ni los educan. Que tienen su iglesia y luego no quieren ni siquiera involucrarse en conocer a las personas, simplemente se limitan a hacer lo que la iglesia le diga que haga. Por tanto, debemos ver, ¿no?, ¿qué es la voluntad de Dios la que se quiera reflejar en medio de estos procesos de plantación, de crecimiento? Me ha gustado que coincida que este texto sea para hoy, porque ya sabéis que yo pues estoy trabajando con la exposición del Evangelio. Si hay momentos en los cuales hay que parar y tocar otro texto, otro tema, se hará. Pero de momento estamos poco a poco profundizando en el Evangelio de Lucas. Y hoy, coincidentemente, ha tocado la parábola del sembrador. Y hoy lo que estamos haciendo, aparte de agradecer a Dios por su fidelidad, aparte de reflexionar en las cosas que debemos cambiar, es también dar gracias en lo que nuestros pastores Antonio y Marta han hecho en esta iglesia durante este tiempo. Ellos han plantado en algunos de vosotros, en otros de ustedes pues ha regado. Ahora estaré yo por un tiempo, no sé cuánto, Dios sabrá. Y aquellos que han sido plantados, yo tendré la oportunidad de regar en medio de mis limitaciones. Y ojalá también tenga la oportunidad de plantar en algunos de vosotros o aquellos que vengan por primera vez. Pero independientemente de Antonio y Marta o de mí, sabemos que es Dios quien da el crecimiento. Pero que cada uno de nosotros también es responsable de administrar los recursos que cada uno posee. No os olvidéis de aprovechar el sol, los minerales, el agua, el abono. Si en algún momento entendéis que os falta recursos y queréis más, pedidlo. Y si quizá hay momentos también en los que os sentís saturados, sobrecargados, también decidlo. Porque entre nosotros nos debemos pastorear también como iglesia. La iglesia es una comunidad pedagógica, pero también es una comunidad sanadora. Y entre nosotros nos debemos restaurar, hombres y mujeres. Nadie es mayor que nadie. Todos somos iguales para el Señor. Así que demos gracias a Dios porque sabemos que su trabajo sigue adelante, que Él no descansa nunca. Mi padre y yo hasta ahora trabajamos, no descansan, dice el Señor. Así que intentemos en la medida de lo posible trabajar en ello, invertir en personas y también aprender nosotros. Que ese es también un punto importante y con este concluyo, ¿no? A veces a los agricultores se nos olvida comer. O comemos, pero no comemos bien. Y sí, ya sé que esta parábola no está tratando la situación del agricultor. Lo que estoy hablando no es interpretación, es aplicación, es meditación. Y qué bueno sería, ¿no?, que en las iglesias verdaderamente se vean los frutos del discipulado y que también a veces pues los pastores nos podamos sentar y escuchar y aprender de otros, porque nosotros también estamos creciendo. Pobre de aquel que diga, no, yo ya lo sé todo, yo no puedo estirarme más. Sabemos que los jóvenes solo pueden crecer hasta los 21, pero el cristiano, hermanos, crece hasta que muera. Y cuando muere, vive para siempre. Así que tengamos siempre eso presente.
El Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Voy a orar primero y luego vamos a tener un tiempo de agradecimiento a nuestros pastores. Señor, gracias. Gracias por el tiempo de conocer más de tu palabra. Gracias por las reflexiones que surgen en nuestras mentes, Señor. Perdónanos si a veces no queremos escuchar tu voz o decimos que no la entendemos, Padre. Ayúdanos a racionar nuestro tiempo, a saber alimentarnos a nosotros mismos, compartir alimentos a otros si vemos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos a tener un corazón cuidadoso, sensible, que ninguno se crea por sí mismo juez o maestro o líder de nadie, Señor. Si de algún modo pones en nosotros los dones y las cargas, que sean administradas de manera natural, cercana, en comunidad. Señor, estamos congregados aquí personas que cometen errores y lo sabemos. Incluso rogamos para que nos ayudes a ser personas que no ignoremos errores que nos son ocultos, como dice el Salmo, Señor. Gracias porque pecados que ya no son manifiestos, con los cuales estamos trabajando, los ponemos delante de ti cada semana. Pero sabemos que hay otros pecados que quizá todavía desconocemos y están ahí, Señor, nos están haciendo mella y queremos ponerlo delante de ti, porque queremos andar puros, por cuanto tú eres puro, Señor. Santos, por cuanto tú eres santo. Gracias, Señor, por la labor que haces en la iglesia a través de personas que hacemos lo que podemos y gracias a ti, Señor, lo imposible también se puede realizar, no por nosotros. Danos fuerzas, Padre, porque esa fortaleza que queremos, esa potencia que buscamos en Cristo, Señor, es para invertirla en ti, en tu reino, en tu iglesia, Señor. Muchas gracias porque sabemos que la iglesia se sostiene por ti, que eres tú quien gobierna la congregación, Señor. Nosotros no siempre somos audaces, ni responsables, ni constantes. Tenemos nuestros altibajos, Señor, pero tu Padre eres el que nos sostiene. Así que te ruego que nos sigas animando con ellos, Señor, que aquel de esta congregación que esté desanimado por situaciones personales, espirituales, Padre, que puedas confortar su alma, que puedan sentir tu regazo, que puedan percibir tu espíritu moviéndose en sus vidas, que ojalá, Señor, recuerden momentos que han pasado y que han orado, Señor, y que tú les has escuchado, que les has sanado, que les has ayudado, Señor. Perdónanos porque somos olvidadizos. Hasta incluso yo mismo me doy cuenta de tantas cosas que he vivido durante estos años como creyente, tantos detalles en los cuales tú, Señor, me has guiado y me has cuidado. Y me siento culpable de a veces no tenerlos tan presentes en mi vida como debería. Así que seguramente, Señor, mis hermanos también pasan por situaciones similares. Han visto tu mano, tu fidelidad, tu amor, verdaderamente, más allá de palabras huecas, con experiencias en su vida. Y quizá por los afanes de la vida se les ha olvidado o ya lo recuerdan como algo difuminado. Señor, ayúdanos a tener presente tu palabra, pero también tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora